Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al Salón de Honor del Tribunal Constitucional Plurinacional. A los que recién se incorporan, la más cordial bienvenida. En esta segunda parte vamos a ser testigos de 3 exposiciones. La primera lleva por título El principio de proporcionalidad y su aplicación en la jurisprudencia constitucional de Costa Rica. La misma estará a cargo de Olman Rodríguez Loaiza, letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. La segunda, las teorías de contenido esencial de los derechos fundamentales, a cargo del doctor Jorge Antonio Osbun Rojas, experto en Derecho Constitucional representando a Bolivia. La tercera, aplicación del principio de proporcionalidad en la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales de América Latina. La misma estará a cargo de Eloy Espinosa Saldaña Barrera, magistrado del Tribunal Constitucional de Perú y miembro suplente de la Comisión de Venecia. Será moderadora nuevamente nuestra magistrada Karen Lorena Gallardo Cejas, electa por el Departamento de Cochabamba, a tiempo de dar la bienvenida a nuestros expositores, al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, doctor Petronilo Flores, y también a la magistrada electa por el Departamento de La Paz, la magistrada Cristina Vargas Maraña. Doctora Karen, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a la concurrencia, un saludo cordial al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, a la señora magistrada del Tribunal Constitucional, la doctora Vargas, un gusto saludarla, a la magistrada del Tribunal Agroambiental, gracias por acompañarme, a los expositores nacionales y internacionales que nos acompañan, a todos y todas, muy buenas tardes. Continuamos con el panel de exposiciones en este seminario internacional sobre el principio de proporcionalidad y la justicia constitucional. En ese entendido, me es grato presentar como primer expositor de la tarde al doctor Olman Rodríguez Loaiza, letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. El doctor Rodríguez es máster en Leyes en Derecho Internacional y Derecho Comparado en la Universidad George Washington, abogado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica desde el año 1991. Es colaborador en diversos proyectos para el mejoramiento de la Administración de Justicia a través de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia y el Programa de Educación Legal Popular. Es funcionario de enlace de la Cámara Constitucional con la Comisión de Venecia de la Unión Europea desde el 2014. Ha tenido varias publicaciones, entre ellas 2 estudios sobre la jurisdicción constitucional en Duquesne Law Review 2011 y 2013, coautoría del capítulo sobre las variaciones en el cumplimiento de las sentencias en el caso de Costa Rica, en las sentencias de los derechos económicos, sociales y culturales de Duke Enforcement, Cambridge University Press 2017, coautoría en el artículo Revisar los litigios de derechos de salud y el acceso a medicamentos en Costa Rica, evidencia preliminar de la reforma de la colaboración Cocharne, publicada en la revista Health and Human Rights Journal 2018, y coautoría del capítulo sobre las constituciones de Costa Rica, el constitucionalismo y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en el libro Manual de Oxford sobre Derecho Constitucional en América Latina, una próxima publicación de Oxford University Press. Bueno, esos son los datos de currículum del doctor Olman Rodríguez Loaiza, a quien le cedo el uso de la palabra para que pueda exponer en este seminario el tema Principio de Proporcionalidad y su aplicación en la jurisprudencia constitucional de Costa Rica. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación. Me gusta mucho realmente iniciar con felicitar al pueblo boliviano por todas las cosas tan buenas que están haciendo y por ese centro histórico que ustedes tienen que me parece que es muy importante la conservación de ello. En Costa Rica no hemos tenido el privilegio de poder tener ese tipo de legado histórico y me parece muy importante pues, señalarlo. El principio de proporcionalidad, básicamente en cuanto a su aplicación en la jurisdicción de la Sala en la jurisdicción constitucional, es el tema que voy a exponer. El principio de proporcionalidad es un concepto jurídico indeterminado, el cual
gracias a las experiencias de otros ordenamientos jurídicos, se ha podido precisar en el contexto costarricense. La delicada función del juez constitucional encuentra muchas dificultades para conciliar los intereses públicos y privados en juego, especialmente cuando es llamado a delimitar las potestades públicas más importantes y precisar las de los derechos fundamentales en conflicto. Por ejemplo, la detención o arresto de un asesino en serie es un asunto de seguridad ciudadana, frente a la cual cede la libertad del criminal. Pero la contravención de una norma social o de etiqueta en la mesa en nada justifica una medida privativa de libertad. Aunque es fácil encontrar las diferencias en casos tan extremos, en muchas ocasiones no es tan simple. El juez necesita utilizar instrumentos y parámetros de razonamiento que le permitan aproximarse a un grado legítimo de justicia. De este modo, el principio de proporcionalidad es un instrumento valioso. El principio de proporcionalidad ayuda a establecer el balance entre los medios y los fines que persigue una determinada conducta administrativa o de autoridad. En este sentido, entendemos el principio de proporcionalidad como un instrumento para prohibir o imponer ciertos medios o prohibirlos del todo. En Costa Rica, Rodolfo Pisa Rocafort lo califica como uno de los principios sustantivos del sistema constitucional. Y con esto queremos decir que se trata de un instrumento para precisamente resolver el fondo de los litigios que se presentan a la jurisdicción constitucional. No tiene tiene poco que ver con o nada con temas procesales dentro de los litigios. Las manifestaciones del principio de proporcionalidad nos hicieron esperar desde muy temprano en el periodo de justicia constitucional que inicia a partir de 1989 en Costa Rica. En 1989 el sistema de control de constitucionalidad cambia de un sistema difuso que estaba abierto a los jueces penales y a las salas de la Corte Suprema de Justicia, se reforma y entonces se concentra todo en la Sala Constitucional, que es un órgano especializado en temas de derecho constitucional. A partir de ese momento, entonces, inicia la jurisprudencia de la Sala, que también recoge ya muy temprano el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, cuando siendo exigible en actos administrativos por exceso de poder, o judicial, o también legislativo, o incluso se ha admitido en contra del ejercicio de particulares, especialmente cuando hay un abuso de derecho. Pero también la Sala Constitucional le da un tratamiento al principio de proporcionalidad muy estrecho e intrínseco con el principio de razonabilidad. Esta es otra faceta de funcionamiento del principio de proporcionalidad, cuando actúa como un sistema marco para adecuar una norma bajo examen de constitucionalidad. En este sentido, vuelvo a citar a don Rodolfo Pisa, el principio de razonabilidad exige la concordancia de las leyes y en general de las normas infraconstitucionales con el plexo axiológico de la Constitución. Exige también la idoneidad de la consecuencia jurídica de la norma a la luz de la realidad social que regula y de los valores que la norma escrita pretende satisfacer o proteger, dentro del respeto de los valores constitucionales a los cuales subordina su conformidad. Así, en el caso costarricense, aunque son dos principios sustantivos del sistema constitucional, se han desarrollado en conjunto, de género a especie, donde evidentemente la jurisprudencia patria
se nutrió de la experiencia norteamericana y de la alemana, ambas tradiciones jurídicas de profundas raíces en el pensamiento occidental. Han sido las fuentes para establecer el contenido del principio de proporcionalidad y dejar constancia de que en su aplicación se trata de un instrumento para la judicatura muy valioso e importante al trazar una ruta de resolución de casos. ¿Cómo es el principio de proporcionalidad en la Constitución política? No hay una norma expresa en la Constitución que enuncie el principio de proporcionalidad o el principio de razonabilidad. Sin embargo, es posible interpretar su existencia a partir de una norma general sobre la materia del principio de la libertad jurídica, atinente a las libertades fundamentales, contenido en el artículo 28 de la Constitución política. En este sentido, dicho artículo reza que las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción de la ley. De igual manera, en materia sancionadora o sancionatoria, podríamos encontrar en los artículos 39 y 40 constitucionales aquellos casos extremos que apuntaba el profesor don Luis López, que en cuanto a la tortura y los tratos degradantes. Y después tenemos también el principio de interdicción de la arbitrariedad, que está contenido en el artículo 11 constitucional, en cuanto establece que los funcionarios no pueden arrogarse facultades más allá de las establecidas en las leyes. Por otra parte, en cuanto se refiere a la doctrina nacional, esta se basa en la constante jurisprudencia que se ha enunciado a partir de la razonabilidad de las leyes. Casos en la Sala Constitucional hay muchos, y yo he escogido algunos especialmente en cuanto a lo que es el desarrollo del principio de razonabilidad y de proporcionalidad. Y en este sentido decíamos que con el principio de proporcionalidad opera cuando actúa como un sistema marco para adecuar una norma bajo el examen de constitucionalidad. En ese sentido tenemos una sentencia que es la sentencia marco del debido proceso, que fue dictada en 1992, que reafirma la necesidad de controlar la constitucionalidad de las disposiciones que emite el legislador desde la razonabilidad de la actuación pública. Con esto se toma prestado y se incorpora al ordenamiento jurídico costarricense el debido proceso sustantivo, concepto que se trae del common law en Norteamérica. La sentencia se nutre del desarrollo de ese debido proceso cuando en aquel país, en Estados Unidos, fue sentida la necesidad de ampliar las garantías de los derechos fundamentales, incluso del alcance arbitrario del legislador. Pero además se hizo valer de la necesidad de extender los valores de justicia, no discriminación, de los estados individualmente considerados frente al Estado federal. La sentencia partió de la sujeción de los estados federados, que para nuestro caso no es igual. Sin embargo, se aclara en la sentencia que a falta de esa necesidad equivaldría para nosotros, y es lo que rescatamos, equivaldría sencillamente al principio de razonabilidad de las leyes y otras normas o actos públicos o incluso privados como requisito de su propia validez constitucional, en el sentido de que deben ajustarse no solo a las normas o preceptos concretos de la Constitución, sino también al sentido de justicia contenido en ella, el cual implica a su vez el cumplimiento de exigencias fundamentales de equidad, proporcionalidad y razonabilidad. Con esto se eleva el rango constitucional la obligación del legislador
de vigilar los contenidos en las leyes que aprueban. No basta entonces que haya una aprobación por parte de los órganos políticos de sus actos, sean leyes o sean actos administrativos, sino que deben ser capaces a la hora de la producción de que pase un examen de constitucionalidad. De esta sentencia entonces podemos rescatar que hay un papel protagónico del principio de razonabilidad de las leyes, como el reconocimiento del tribunal de que existe una obligación estatal, tanto de las leyes, disposiciones y actos públicos o de los sujetos de derecho privado, de mantener todo el sistema jurídico y normativo nutrido de los derechos, principios y valores contenidos en la Constitución Política. Para la Sala y en otras sentencias aclara que el principio de razonabilidad se distingue en tres tipos, haciendo todos ellos, vale el comentario, supuestos justiciables. Uno, la razonabilidad técnica, que es la proporcionalidad entre los medios y los fines, como bien lo explicaba el profesor alemán Sigman. La razonabilidad jurídica, que es la adecuación de las normas infraconstitucionales a la supremacía y eficacia directa de la Constitución. Y C, la razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, como la prohibición de imponer cargas o limitaciones que razonablemente puedan derivarse de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores que las indispensables para su desarrollo social. Entonces, en una sentencia de 1995, esta Sala establece con toda claridad que no basta fundamentar las actuaciones o conductas administrativas en la ley, dado que no todo lo que es legal es constitucionalmente válido. En este sentido, su validez depende del examen de proporcionalidad y razonabilidad que se haga. Igualmente, en la sentencia se enuncia la necesidad de una base técnica para aprobar leyes o para aprobar actos administrativos, y esa base técnica debe ser racional, es decir, con sustento en una base científica. A raíz de esta base científica es que debe existir el contenido de la ley, medios, ¿verdad?, entendido como un medio, para lograr ciertos fines estimados socialmente como necesarios. Esa razonabilidad jurídica aparece cuando se bastantea el presupuesto fáctico de la norma con las consecuencias, prestaciones, deberes o facultades que ésta impone a sus destinatarios. Pero entonces, lógicamente que al referirnos a los temas técnicos, también puede plantearse la cuestión de qué sucede cuando hay una ambigüedad o insuficiencia de información para ciertos actos del Estado. Ciertamente debemos recurrir a temas probatorios en la acción. Y en este caso, yo traje un caso para ilustrar ese supuesto. Se impugnó un decreto ejecutivo 30.031 del Ministerio de Salud, mediante el cual se impone sobre las empresas arroceras la obligación de fortificar el arroz con ácido fólico, hierro y vitaminas del complejo B, y quienes incumplieran se les impondrían medidas sanitarias de la Ley General de Salud. Se planteó una acción de inconstitucionalidad contra ese derecho. Uno de los argumentos estuvo basado en que la fortificación del arroz no cumplía el cometido, porque una vez lavado y cocinado perdería los supuestos o suplementos adicionados. Para los accionantes no existía ningún beneficio para la salud de la población. Tesis que reforzaron con 2 informes científicos provenientes de la Universidad de Costa Rica, una institución pública de educación superior de larga tradición y prestigio en Costa Rica. La Sala Constitucional analizó el fondo del caso y agregó a la desestimatoria de la acción lo siguiente:
El Ministerio de Salud aporta argumentos contrarios cuando afirma que, según la memoria anual del Ministerio de Salud del 2002, sí ha habido un efecto positivo en la fortificación de alimentos con ácido fólico en el campo de la salud pública, afirmando además que, según los estudios técnicos realizados, la pérdida con el lavado y cocinado es de un 20 a un 30%, cantidad que ha sido considerada al establecer el nivel de fortificación estipulado en el decreto, desvirtuando además los análisis presentados por los accionantes cuando se afirma que el análisis practicado a las muestras del arroz se llevó a cabo durante el periodo en que aún no se encontraba vigente el decreto impugnado y por tanto ello no garantiza que las muestras fueran de arroz fortificado. Finalmente, dado que la fortificación de alimentos con micronutrientes es utilizada a nivel mundial y que en Costa Rica desde 1958 se inició esta práctica con la fortificación de la harina con hierro, no se comprueba de forma contundente ni arbitraria ni la irrazonabilidad ni la desproporcionalidad de la medida establecida en el decreto impugnado. Así entonces, por referirse los alegatos mencionados a cuestiones técnicas que competen conocer a este tribunal y por no comprobarse la arbitrariedad, irrazonabilidad y desproporcionalidad de la medida de forma contundente, no encuentra esta sala que por este alegato el decreto ejecutivo sea inconstitucional. En resumidas cuentas, la sala constitucional determinó que no había una falta de proporcionalidad en el decreto impugnado, pues los informes que se presentaron en el proceso no eran suficientes para demostrar que el medio utilizado, fortificación del arroz, no cumplía un fin legítimo que impactara la salud de la población. En otro caso concreto, en aplicación de este principio, pero en cuanto a la razonabilidad de los efectos sobre los derechos de las personas, se discutió el cierre de un local comercial por parte del Ministerio de Salud y por hechos sobrevinientes en perjuicio del administrado. El Ministerio se negó a renovar la licencia sanitaria basada en nueva normativa de uso de suelo, permiso que ya se había otorgado por 10 años seguidos, que estableció una prohibición de talleres en el lugar. Sin embargo, la reglamentación urbana permitía el mantenimiento de actividades y edificaciones, pero con condicionamientos. En el caso, la sala observa lo siguiente: la injerencia del Estado en la esfera privada es constitucional hasta tanto sea indispensable para una razonable protección de los intereses públicos. Los elementos del principio de razonabilidad son legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto de disposición impugnado no debe estar al menos legalmente prohibido. La idoneidad indica que la medida estatal cuestionada debe ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido. La necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona. La proporcionalidad, en sentido estricto, dispone que, aparte del requisito de que la norma sea apta y necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido, es decir, que no le sea inexigible al individuo. Sigue el tribunal diciendo: aplicando tal marco conceptual a este asunto, tenemos que ciertamente lo pretendido por las autoridades recurridas es legítimo, porque protege los derechos constitucionales a la salud y a un sano medio ambiente, amén de que encuentre sustento inmediato en la Ley General de Salud.
Asimismo, la medida dispuesta es idónea para alcanzar tal objetivo, pues efectivamente con el cierre del local se elimina toda amenaza a los derechos constitucionales supracitados. No obstante, esta no se puede calificar como necesaria. En primer lugar, no consta en ningún momento en el expediente que vecino alguno hubiera presentado alguna queja por el funcionamiento del local en mención, lo que demuestra que no existía daño, amenaza o molestia inmediata a la salud o al medio ambiente. En segundo lugar, la protección a la salud pública del vecindario pudo haberse corregido de otras formas que no le produjeron un daño tan grave a los promoventes como el cierre del taller. A manera de ejemplo, pudo el Ministerio de Salud disponer un cronograma de mejoras dentro de un plazo prudente y establecer límites como el tamaño del taller para atemperar el peligro potencial a la salud y al medio ambiente. Lo ordenado es igualmente desproporcionado porque una familia se le está repentinamente privando de su única fuente de ingresos de la que dependía desde hace casi 10 años. En consecuencia, si bien es cierto que los establecimientos están en la obligación permanente de adecuar sus instalaciones y funcionamiento a las disposiciones que en materia de salud establezca el Estado, no menos cierto es que tal proceso de adecuación debe ser razonable y proporcionado, lo que en este caso no se dio, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso. En el caso, la sala entonces llega a la conclusión de que el cierre del negocio comercial vulneró el principio de proporcionalidad. Además de que a la falta de una queja de un vecino o de varios vecinos, realmente pues lo alejaba de un criterio de justicia importante. Finalmente, ya terminando, es importante agregar a la evolución histórica y la evolución que la Sala Constitucional en su jurisprudencia ha tenido, es la exigencia de probar la irrazonabilidad de las medidas que ha tomado la administración o la legislación. Y en ese sentido, la Sala exige la prueba de razonabilidad. Y lo dice así: para emprender un examen de razonabilidad de una norma, el Tribunal Constitucional requiere que la parte aporte prueba o al menos elementos de juicio en los que sustente su argumentación, e igual carga procesal le corresponde a quien rebata los argumentos de la acción y la falta en cumplimiento de estos requisitos hace inaceptables los alegatos de inconstitucionalidad. Lo anterior debido a que no es posible hacer un análisis de razonabilidad sin la existencia de una línea argumentativa coherente que se encuentre probatoriamente respaldada. Ello desde luego cuando no se trata de casos cuya irrazonabilidad sea evidente y manifiesta. Por todo ello resulta relevante la exigencia de la Sala Constitucional de solicitar a las partes las argumentaciones que indiquen por dónde debe el tribunal transitar y dirigir el examen de constitucionalidad, por cuanto no es válido que el juez constitucional haga todo el esfuerzo intelectual para determinar la coherencia de la norma o disposición con la Constitución. En conclusión, en el ejercicio de la función jurisdiccional de los tribunales constitucionales del mundo, los principios de razonabilidad y proporcionalidad permiten abordar las maneras en que son solucionados los problemas de la delimitación de la autoridad pública y hacer valer los derechos fundamentales de los ciudadanos. En las diferentes jurisdicciones del mundo se ha tenido que conciliar los mismos problemas que se presentan cuando hay un ejercicio abusivo de las potestades públicas e incursiones en los derechos y libertades ciudadanas, justificadas en la persecución de valores superiores de la comunidad. Pero hay otros valores igualmente importantes, como es la defensa de los derechos fundamentales.
para contrarrestar ese ejercicio del poder, el principio de proporcionalidad es un instrumento idóneo para adecuar la autoridad y establecerle los límites que una sociedad libre requiere. Muchas gracias.